Hola, sean bienvenidos a este video. Soy Sandra Domínguez. Y yo, Girian Rosado. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión en el Carmen. Pertenecemos al tercer semestre de la carrera de Educación Básica. Hoy presentaremos una exposición sobre la conformación interior de los hemisferios cerebrales, de la asignatura Fundamentos de la Neurociencia Educativa, la cual está a cargo del Dr. Agdón Intriago Giler. El cerebro es la máquina biológica más compleja e interesante. El tratar de entender es apasionante, pero aún más importante es entender las capacidades cerebrales de modular nuestra actitud y toma de decisiones frente a las tribulaciones de la vida. La capacidad de procesamiento y almacenamiento de un cerebro humano estándar supera aún a las mejores computadoras hoy en día. El cerebro es el objeto de mayor interés para muchos y por ello se han realizado varias investigaciones, pero aún sigue siendo de gran desconocimiento. Todo docente debe considerar evidente el hecho de comprender el cerebro como elemento esencial de todo aprendizaje y por ello encaminar acciones investigativas relacionadas con el estudio de los avances en neurociencias, con el favorecimiento de las habilidades cognitivas. A continuación, se muestran varias partes internas por las cuales están compuestos los hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamado hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Cada hemisferio está formado de sustancia gris y de sustancia blanca. Especialización de los hemisferios cerebrales. Aunque en general las funciones cerebrales están más deslocalizadas de lo que se creía, hay unas cuantas funciones que se realizan con más intensidad en una mitad que en la otra, como por ejemplo, en el hemisferio izquierdo se encuentra el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica y el control de la mano derecha. En el hemisferio derecho se encuentra la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. La sustancia gris de los hemisferios o materia gris corresponde a aquellas zonas del sistema nervioso central de color grisáceo, integrados principalmente por somas neuronales y axones carentes de mielina junto con células gliales. Cada hemisferio corresponde a una capa cortical gris, un núcleo amigdalino y cuerpo estriado. Capa cortical gris. La corteza o córtex cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral se presenta como una delgada lámina de materia gris de 3 a 4 milímetros de espesor que cubre ambos hemisferios cerebrales. En la corteza cerebral, donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Núcleo amigdalino. Es una pequeña masa gris distinta de la corteza que está situada en la parte interna del lóbulo temporal medial del cerebro, unas regiones que constituyen la zona inferior lateral del encéfalo, quedando la amígdala a la altura de los oídos aproximadamente. Este elemento posee conexiones con la gran mayoría del encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar al conjunto del sistema nervioso y en funcionalidad del organismo. Esta amígdala forma parte del sistema límbico y es el principal núcleo de control de todo lo relativo a los sentimientos, procesando la mayor parte de nuestras reacciones y emociones. Esta estructura con formas de almendras es pues la región del cerebro que permite expresar físicamente emociones positivas y negativas. Cuerpo estriado. El cuerpo estriado, o mejor dicho, los núcleos estriados, porque hay más de uno, son una región de sustancia gris que se sitúan en el interior de los hemisferios cerebrales. En este sentido,
Son estructuras subcorticales que se localizan en la base de cada hemisferio. Funcionalmente, el cuerpo estriado desempeña actividades relacionadas con los procesos motores. De hecho, forma parte del círculo conocido como sistema extrapiramidal, que se encarga principalmente de regular los movimientos no voluntarios. El cuerpo estriado presenta una forma de C cuando se visualiza lateralmente. La estructura continúa el curso del vínculo lateral y contiene tres partes principales, que son la cabeza, el cuerpo y la cola. Los núcleos principales que engloban el cuerpo estriado son el núcleo caudado, que es aquel que se encuentra altamente implicado en muchas funciones esenciales para nuestra adaptación al medio. Una de estas funciones es la del movimiento, ya que a través de sus conexiones con la corteza cerebral, así como el tálamo, lleva a cabo una importante función a la hora de dirigir los movimientos y contribuir al control postural del cuerpo. Núcleo lenticular. Está situado debajo y algo por fuera del núcleo caudado, en pleno centro oval. Mide 5 centímetros de longitud. Trabaja de manera conjunta con otras estructuras de los ganglios basales. Sus conexiones tienen mucho que ver con que adquiramos y mejoremos habilidades. Entre otras funciones están el aprendizaje y la motivación, que participan también en los movimientos concretos que tenemos. Tienen relación con el mantenimiento de la postura, que si llegara a haber daños en este núcleo, generaría dificultades en la marcha, descoordinación o temblores incontrolables en el cuerpo. Según el libro de Neurociencias, la exploración del cerebro, escrito por Birs Connors y Paradiso, el núcleo lenticular está conformado por tres segmentos que se dividen principalmente en dos estructuras, las cuales son putamen, su forma de circular, es el más externo de los núcleos. Está conectado con la sustancia negra y el globo pálido, lo cual facilita la conducción de información entre los ganglios basales, el córtex cerebral y el tálamo. El globo pálido también se lo conoce como paleostriado, que se divide en dos partes, externa o lateral e interna o medial. Recibe información del cuerpo estriado y proyecta al tálamo y a la corteza cerebral a través de este. Cuenta con segmentos internos y externos. Entonces, se puede decir que el núcleo lenticular es la unión de dos estructuras. Ahora bien, está conformado por materia gris, es cuneiforme y está pegado a las cápsulas internas y externas. En él están presentes sobre todo los neurotransmisores y acetilcolina junto al péptido encefalina, antemuro o claustro. Es una delgada lámina gris situada entre las cápsulas externas y las cápsulas extremas, conectada principalmente mediante fibras de paso con la corteza de la ínsula. Al parecer, es una de las estructuras macroscópicas cerebrales que menos se conoce. Por ello hay un vacío en la comprensión del funcionamiento cerebral que tiene. Sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. La sustancia blanca, también conocida como materia blanca, está compuesta por las fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas. Por este motivo, este tipo de sustancia se observa principalmente en las regiones más internas del cerebro, como el tálamo, el hipotálamo y entre el tronco encefálico y el cerebelo. Su función es transmitir la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. También controla las funciones de las que el cuerpo no es consciente, como la temperatura, la sangre, depresión y el ritmo cardíaco. Se encarga de liberar las hormonas y gestiona el control del hambre, la sed y también de las emociones. La coloración blanquecina de esta sustancia se debe a la presencia de mielina. La mielina es una capa aislante o vaina que se encuentra en el cerebro y la médula espinal, incluso alrededor de los nervios. Esta está compuesta de proteínas y sustancias grasas, una sustancia que recubre los axones proporcionando aislamiento de los procesos eléctricos y a la vez le permite transmitir las señales nerviosas más rápidamente.
Esta mielina tiene como principal función acelerar la transmisión de la información. Dicha aceleración se debe a que gracias a la mielina, la información no tiene que pasar de una forma recta y continua a través del axón, sino que se realiza a través de pequeños saltos entre las vainas y mielina, denominándose transmisión saltatoria a este tipo de comunicación. En esta sustancia blanca se distinguen varias partes, las cuales son la cápsula interna, la cápsula externa y el centro semioval. Cápsula interna. Es una espesa lámina de sustancia blanca situada por fuera del tálamo óptico. Está compuesta por fibras que se irradian desde el tálamo a la corteza cerebral y por otra que desde la misma corteza descienden a los núcleos grises del cerebro y de otras partes del neuroeje. Está formada de varios segmentos, como el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior y la porción retrolenticular. Cápsula externa. La cápsula externa es una amplia lámina vertical situada entre el núcleo lenticular y el antemuro. Contiene fibras conocidas como fibras de asociación corticortical. Estas fibras son las encargadas de conectar la corteza cerebral a otra zona cortical. La cápsula en sí aparece como una fina capa de materia blanca. Es una ruta para las fibras colinérgicas desde el prosencéfalo basal hasta la corteza cerebral. El putamen separa la cápsula externa de la cápsula interna medialmente y el claustrum lo separa de la cápsula extrema lateralmente. Pero la cápsula externa finalmente se une a la cápsula interna alrededor del núcleo lenticular. Centro semioval. El centro semioval o corona radiante posee una gran cantidad de sustancia blanca que son fibras nerviosas. Se sitúa en la parte central de los hemisferios cerebrales por debajo de la corteza o sustancia gris, con un grosor variado, desde la delgada lámina que separa el claustro de la corteza de la ínsula hasta el voluminoso centro de la corona radiante. En ella se encuentran los núcleos basales y los ventrículos laterales. Las fibras mielíticas que lo conforman se dividen en tres clases, las cuales son las fibras de asociación, que son las que conectan diferentes porciones de la corteza cerebral de un mismo hemisferio. Las fibras comisulares, que conectan áreas simétricas de los hemisferios derecho e izquierdo. Y las fibras de proyección, que descienden desde la corteza cerebral al tronco del encéfalo, o ascienden desde el tronco del encéfalo a la región del tálamo y la corteza. Ventrículos cerebrales. Los ventrículos cerebrales son una serie de cavidades que están interconectadas entre sí en el interior del encéfalo. Estas cavidades están llenas de líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido incoloro que baña el encéfalo y la médula espinal, y su principal función es la protección del cerebro. Este circula por los espacios huecos del cerebro y es elaborado por un tejido de los ventrículos del cerebro que se llama plexo coroideo. Los plexos coroideo son estructuras vasculares muy pequeñas que filtran el plasma sanguíneo para crearlo. Este ejerce importantes funciones en nuestro sistema nervioso central. Por eso hay tantos espacios en el cerebro que lo contienen. Además, el líquido cefalorraquídeo da flotabilidad al cerebro. Esto contribuye a reducir el peso de este. Así, se disminuye la presión en la base del cerebro que existiría si este no estuviera rodeado de este líquido. El conjunto de ventrículos cerebrales se denomina sistema ventricular y se encuentra localizado en el parénquima cerebral. Este es el tejido funcional del cerebro que controla la cognición. El resto de tejido cerebral es el que sirve de soporte. Los ventrículos cerebrales se dividen en dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo.
Los dos ventrículos laterales están situados a lo largo de ambos hemisferios. Son las cavidades más grandes del sistema ventricular y existe una en el interior de cada hemisferio, dividiéndose en ventrículo derecho y en ventrículo izquierdo. Los ventrículos laterales tienen forma de C. Cada uno de ellos se divide en una parte central, compuesta del cuerpo y el trígono o atrio, y 3 extensiones laterales o cuernos. El tercer ventrículo es el cual se encuentra en el diencéfalo del cerebro entre el tálamo derecho y el izquierdo. Y el cuarto ventrículo, que es el más inferior del sistema ventricular. Este se encuentra en el tronco del encéfalo, en la zona donde se unen el puente de Barolio y la médula oblonga. Estos se conectan entre sí por pequeños orificios. Las principales funciones de los ventrículos cerebrales son: permitir que el líquido cefalorraquídeo circule por las estructuras del sistema nervioso central. Con ellos se consigue mantener una adecuada hemoestasis internas, permitiendo la circulación de sustancias importantes para regular las funciones de nuestro cuerpo. También permite defendernos de agentes externos que pueden ser peligrosos para el cerebro, es decir, aporta una protección inmunológica. Asimismo, mantiene a las estructuras nerviosas nutridas, eliminando sus desechos. Mantiene una presión intracraneal adecuada. Gracias a los ventrículos craneales se puede compensar los cambios de volumen sanguíneo dentro del cerebro para que no aumente ni disminuya la presión intracraneal. Actúa como amortiguador al estar lleno de líquido. Así, evita daños cerebrales debido a golpes u otras lesiones en el cráneo. En definitiva, los ventrículos cerebrales sirven para que el líquido cefalorraquídeo llegue a las estructuras más internas de nuestro cerebro, aumentando la protección de este frente a los traumas y manteniendo los tejidos nutridos, libres de desechos y de sustancias amenazadoras. Es evidente que el cerebro físicamente se encuentra dividido por 2 grandes hemisferios conectados por una comisura central. Y ante esta premisa se ha estudiado la actividad neuronal y algunos aspectos de la especialización de cada hemisferio, para comprender su participación interconectiva. Si bien se puede señalar que cada uno se encuentra especializado para realizar tareas con mayor precisión y eficacia. Es preciso aclarar que el cerebro trabaja en conjunto y cooperativamente. Puedo decir que cada uno de nosotros tiene 2 mentes conectadas e integradas por el cable de fibras nerviosas que une a ambos hemisferios. Ningún hemisferio es más importante que el otro, ya que para poder realizar cualquier tarea necesitamos de ambos, especialmente si es una tarea complicada. Es muy importante saber que el cerebro está conformado por 2 hemisferios, los cuales realizan cada uno una acción específica y nos ayuda a entender qué parte del cerebro hace cada función. Además, como futuros docentes hay que saber estimular los 2 lados simultáneamente.